Esta historia comienza en un día soleado, cuando un forastero cubierto por una capa llega a una aldea tranquila. Su presencia desconcierta desde el inicio. Su rostro inexpresivo transmite peligro, como si cargara con un pasado doloroso. A pesar del mal presentimiento de un joven aldeano, el anciano líder del pueblo los recibe con cortesía. El joven, incómodo, elige ignorar al forastero y continuar con su vida. Durante los siguientes 4 días, el forastero no salió de su casa. Tenía el portón cerrado y no se escuchaba ningún ruido, como si nadie viviera allí. Algunos vecinos curiosos se acercaban, pero el joven seguía con su rutina sin prestar atención. Sin embargo, 10 días después, la novedad llegó a través de los niños, quienes, espiando al forastero, lo vieron entrenar con una espada y comenzaron a imitar sus movimientos. El aldeano pensó que el forastero debía tener muchas historias que contar, pero su trabajo le parecía más importante. Un mes después, la maleza ya cubría el portón y los rumores sobre su constante entrenamiento persistían. Otro mes más tarde, mientras pelaba papas, el joven escuchaba a la gente decir que el forastero podía ser un caballero o un mercenario. A pesar de sus esfuerzos por no interesarse, una tarde mientras araba su campo, la curiosidad lo venció y decidió que quizás debía verlo entrenar. 6 meses habían pasado desde la llegada del forastero y su entrenamiento no había cesado ni un solo día. El aldeano se preguntaba con expectación cuán rápido o fuerte sería. Al día siguiente, lo espió por una rendija del portón de su patio. Lo que vio fue decepcionante. Para el aldeano, que había visto a caballeros en su época de comerciante, el forastero era mediocre. A pesar de esta desilusión, intuyó que debía haber algo profundo que lo impulsaba a seguir día tras día, aunque su esfuerzo parecía en vano. Con la curiosidad satisfecha, el aldeano se sintió un poco decepcionado por su interés y decidió volver a sus asuntos, prometiéndose olvidarlo. Con el tiempo, la vida del aldeano continuó. Una nueva familia llegó al pueblo, y con ellos Rema, una joven de una belleza que dejaba sin aliento. Tras 2 años de cortejo, Rema aceptó casarse con él. El aldeano, al retomar su diario años después, sonreía al ver a Rema dormida, sintiendo que no necesitaba nada más para ser feliz. Sin embargo, una extraña sensación invadió su mente. El forastero, con quien no tenía nada en común, seguía apareciendo en sus pensamientos. 5 años después de su llegada, mientras todos vivían sus vidas con alegrías y tristezas, el forastero seguía blandiendo su espada día tras día. El aldeano, impulsado por una razón que no terminaba de entender, decidió ir a ver al forastero entrenar todos los días. En su diario fue registrando cómo pasaban los años, los meses y los días, y cómo incluso después de 6 años, aquel forastero seguía sin rendirse. Cuando había pasado 6 años, 9 meses y 3 días desde que llegó el forastero, una gran nevada cubrió el pueblo, pero él continuó entrenando como si nada. La vida del aldeano siguió su camino. Junto a Rema tuvieron una hija, a quien llamaron Lora, y toda la comunidad los felicitó. A los 7 años, 11 meses y 27 días desde que llegó el forastero, este no se detenía, entrenaba incluso de noche, bajo la lluvia y el viento. 15 años después, el aldeano, ahora con barba, admitió haber olvidado ir a verlo. Pensaba que el entrenamiento del forastero era tan natural como el amanecer y que ya era hora de dejar de pensar en él. Muchos años más tarde, el aldeano, ya anciano y ahora el alcalde de la aldea, despertó con los gritos cariñosos de su nieto. Tras un tierno momento familiar con su hija Lora, el anciano decidió dar un paseo, disfrutando del cielo azul y los saludos de los vecinos. Caminó por el sendero, reflexivo sobre los cambios de la vida, hasta que se detuvo frente a una casa vieja, cubierta por la vegetación que tapaba sus puertas y muros. Habían pasado 37 años. Con asombro miró por la rendija del portón y, sorprendido por lo que vio, cosió al interior. Allí, de rodillas, encontró al forastero ya sin vida, aferrado aún a la empuñadura de su espada, la cual estaba clavada en la tierra. El cuerpo está sin vida, marcado por cicatrices y con la postura de quien jamás dejó de entrenar. El anciano aldeano, profundamente conmovido, se acerca en silencio, lo acuesta con cuidado y le cierra los ojos. Con tristeza, deseó que el forastero, al fin, encontrara paz.
De pronto, un joven llamado Airen se despertó abruptamente, sintiendo un ligero temblor en su cuerpo mientras murmuraba sobre el sueño que acababa de tener. Él se encontraba en el distrito Fazeira, una región situada al sur del reino de Hailey, conocida tanto por ser un importante centro de comercio como por la enigmática e influyente familia del barón Fazeira. La familia era conocida por sus hijos, la señorita Kirill, quien ya había sido reconocida oficialmente como hechicera a los 11 años, gozaba de gran fama. Sin embargo, su hermano mayor, Airen Fazeira, era aún más conocido por su holgazanería. Tras la muerte de su madre, Airen se sumió en la apatía y pasó años en cama, durmiendo todo el día, lo que le valió el apodo de el noble holgazán. Así comentaban algunos guardias, justo antes de ser bruscamente interrumpidos. Kirill Fazeira apareció, visiblemente molesta, acompañada de su madre, la segunda esposa del barón, Amelia Fazeira. Kirill preguntó quién les había dado permiso para hacer ruido y los reprendió, haciendo que los guardias temblaran. Amelia calmó a su hija, que protestó brevemente, pero fue serenada por su madre. Luego, Amelia pidió a los guardias que se concentraran en sus deberes. Cuando se alejaron, los guardias suspiraron aliviados y comentaron lo aterradoras que eran ambas, en claro contraste con Airen, quien, según ellos, no hacía nada. En su habitación, Airen recordaba el sueño tan lúcido que tuvo, en el que se veía empuñando una espada, agotado y con dolor muscular. Pensando en eso, miró sus manos temblorosas y se levantó. Marcus entró al notar movimiento y le preguntó si necesitaba algo. Airen, aún afectado y sin saber cómo explicarlo, dijo que quería empuñar una espada. Marcus guardó silencio, sorprendido por sus palabras. Poco después, sorprendió a los guardias y caballeros del campo de entrenamiento de la familia Fazeira al presentarse acompañado por Marcus. Su inesperada aparición desató muchas especulaciones sobre si finalmente había decidido aprender esgrima. Ante el asombro general, Airen se acercó directamente al estante y fijó la mirada en una enorme espada de 2 manos. Aunque Marcus le explicó que las espadas tenían características distintas y le sugirió esperar a un mentor, Airen lo interrumpió. Decidió tomar esa espada sin considerar ninguna otra. Levantar la gigantesca espada fue un esfuerzo monumental para Airen. Sus manos temblaban, su cuerpo entero vibraba y el sudor le corría por el rostro mientras luchaba por mantenerla en alto. Pero la punta chocó contra el suelo. Los caballeros del barón lo observaban con desdén, comentando que era predecible y lamentable que un noble tan perezoso intentara algo así, pues no tendría éxito. Incluso recordaron cómo el hijo de Lord Gyron había humillado a Airen el mes pasado, especulando que quizás eso lo había motivado, aunque dudaban de su persistencia, apostando que no aguantaría más de 3 días jugando a ser un espadachín. Marcus, molesto por los comentarios despectivos, los escuchó alejarse. Preocupado por Airen, Marcus se acercó para explicarle que dominar la espada requería un entrenamiento diario, extenuante, y le ofreció buscarle un mentor para el siguiente día. Sin embargo, Airen no lo escuchó, continuó su entrenamiento a pesar del dolor y el temblor en su cuerpo. En un momento, tras un corte descendente, perdió la estabilidad y cayó agitado. Para sorpresa de Airen, en lugar de dolor sintió una extraña sensación de alivio y calma, preguntándose por qué se sentía tan a gusto. Se incorporó y comenzó a repetir una y otra vez los movimientos que había visto en su sueño del forastero. Con cada golpe, el peso en su pecho se aligeraba, los recuerdos que tanto odiaba desaparecían y la carga de responsabilidad que sentía se disipaban, sintiéndose tan inmerso que era incapaz de detenerse. Al darse de cuenta de que ya oscurecía, Marcus, preocupado, tuvo que detenerlo a gritos. Airen, incrédulo, ante lo rápido que había pasado el tiempo, se desplomó por el agotamiento, siendo atrapado por Marcus. Apenas podía hablar, admitiendo que no le quedaban fuerzas, a lo que Marcus le dijo que se había excedido. Cuando Airen, sorprendido por la oscuridad, preguntó si había estado allí todo este tiempo, Marcus respondió con serenidad que nunca abandonaría a su amo y que, además, Airen no reaccionaba, como si estuviera en un trance profundo. Esa noche, en su habitación, Airen se quejaba del dolor muscular y murmuraba si estaba loco por hacer todo eso por culpa de un sueño, pero a pesar de sus temblores, se durmió profundamente pocos minutos después. Días después, Airen desayunaba en silencio bajo la mirada perpleja de Marcus, quien aún no se acostumbraba a su nueva rutina. Aunque ya era evidente que continuaría, aún así le preguntó si también iría a entrenar ese día. Airen asintió, pensando que desde aquel primer día el sueño se repetía cada noche.
Sentía una extraña incomodidad en el cuerpo que solo podía calmar entrenando con la espada. Reflexionaba con cierta melancolía que, al blandirla, su mente se vaciaba por completo. Todos los pensamientos lo abandonaban y, además, su cuerpo se fortalecía. Cerca de la entrada del distrito Fazeira, mientras 3 guardias discutían sobre una apuesta, un anciano de túnicas rojas se acercó para preguntar cómo llegar a los campos de entrenamiento. Se presentó como un caballero errante, con permiso para visitar las instalaciones. Los guardias, que también se dirigían hacia allí, le dijeron que podía acompañarlos cuando terminara su turno. Al llegar, los guardias se sorprendieron al ver a Airen aún entrenando, por 4.º día seguido, con la enorme espada temblando entre sus manos. Uno de los guardias satisfecho cobró la apuesta, revelando que la humillación de Airen por el hijo del vizconde Gairon la semana anterior era la razón detrás de su repentina dedicación, información que había guardado estratégicamente. El caballero errante observó a Airen, pensó que podría ser un diamante en bruto y que no estaba perdiendo el tiempo, a pesar de sus manos temblorosas y su evidente falta de fuerza y resistencia. El anciano dudaba de la verdadera motivación de Airen, creyendo que si solo entrenaba por comentarios o humillaciones, una motivación tan superficial no era adecuada para el arte de la espada y que pronto se cansaría. De repente, una fuerte ráfaga de viento interrumpió la concentración de todos y vieron a Kirill Fazeira descender lentamente montada en un grifo, una criatura legendaria con cuerpo de león y alas de águila, que ella misma había animado con su energía. Mientras tanto, Airen seguía profundamente concentrado en su entrenamiento, apenas levantando la vista. Al aterrizar, Kirill engañó a los guardias por hablar en vez de entrenar, recordándoles que los había visto el día anterior y advirtiéndoles que los castigaría si seguían sin trabajar. De pronto, Airen la llamó, lo que la dejó en silencio por un momento. Luego, molesta, Kirill le ordenó con dureza que dejara sus tonterías inútiles. Sin responder ni mostrar emoción, Airen simplemente le dio la espalda y comenzó a alejarse, lo que inquietó profundamente a Kirill. Al verlo levantar la espada con intención de entrenar, Kirill perdió la paciencia y lo increpó, cuestionando su capacidad tras tanto tiempo de inactividad. Añadió que incluso uno de los guardias era mejor que él, y les recordó que no parecía estar entrenando, por lo que le dijeron hace 2 semanas. De repente, Amelia Fazeira, madre de Kirill y madrastra de Airen, se acercó con una amable sonrisa y con autoridad pidió a Kirill que dejara de molestar a su hermano y la acompañara. Aunque Kirill quiso protestar, la firmeza de Amelia la hizo callar y bajar la cabeza. Amelia saludó a los guardias con una sonrisa y le pidió a Airen que no se esforzara demasiado, a lo que él asintió, y madre e hija se alejaron. Mientras tanto, el caballero errante había reconocido a Kirill y pensaba que la fama que ella había ganado era innegable, pero decidió seguir observando a Airen, quien, ajeno al alboroto, mantenía su concentración. Caída la noche, Kirill caminaba inesperadamente por los pasillos de la mansión, decidida a hablar con Airen. Cuando Marcus intentó persuadirla de que Airen ya dormía, ella le dijo con firmeza que tenía asuntos pendientes con su hermano. Al insistir Marcus para que regresara al día siguiente, Kirill se enfureció, liberando una poderosa cantidad de maná que aterró a Marcus, quien cayó de rodillas. Ella, aún molesta y sosteniendo un objeto cubierto, le ordenó con voz firme que no revelara nada de lo ocurrido esa noche, y Marcus, asustado, la vio alejarse en silencio. Al amanecer, Airen despertó en su dormitorio con una suave melodía tocada por un gato que Kirill le había dejado. Una carta de Kirill explicaba su preocupación por Airen, quien apenas comía y se sobrecargaba con el entrenamiento, y le había enviado el gato para ayudarlo a relajarse, pidiéndole que no lo mencionara a su madre. Al voltear la carta, Airen encontró una nota de su madre, Amelia, que le aseguraba que, si Kirill lo molestaba, se lo hiciera saber, y que por ahora haría como si no supiera nada. Airen, tras más de 10 años en cama, apreció con agrado la preocupación y el cuidado de su madre y hermana. Poco después, Marcus anunció el desayuno. Airen dudó sobre si comer con su familia, lo cual era inusual para él, pero finalmente decidió hacerlo, lo que emocionó a Marcus y lo hizo pensar que el joven amo estaba comenzando a cambiar. Durante el desayuno, Kirill le ofreció carne a Airen y le pidió que comiera un poco más. Su padre, con una sonrisa, observó la dedicación de Kirill. Airen, abrumado por tanto afecto repentino, agradeció inesperadamente a sus padres y a Kirill por todo el apoyo que le habían brindado,
explicando que no había podido hacerlo mientras estaba en cama. Sus sinceras palabras sorprendieron y conmovieron profundamente a su familia. Después de la comida, su padre le aconsejó no excederse con el entrenamiento de esgrima. Airen aseguró que tenía todo bajo control, aunque en su interior pensaba que ese entrenamiento no era nada comparado con lo que había vivido el forastero en sus sueños. Días después, varios caballeros observaban con atención a Airen, quien, a pesar del temblor en su cuerpo, continuaba manejando la espada con firmeza, algo que llevaba haciendo durante 15 días seguidos. El caballero Esdante, que también presenciaba el entrenamiento, había observado a Airen durante 10 días. Inicialmente, había creído que el renovado interés de Airen por la esgrima era por el orgullo o la inseguridad, pero con el tiempo se dio cuenta de su error. Reflexionó sobre los rumores que lo llamaban el noble holgazán y se maravilló al ver una determinación tan constante en el joven, como si nunca hubiera dejado de entrenar. El caballero Esdante concluyó que la voluntad de Airen, de solo 15 años, era excepcionalmente firme, superando incluso la de muchos héroes, y se preguntó cuánto más podría crecer si encontraba un buen mentor que guiara su gran potencial. Mientras Airen continuaba su entrenamiento, blandiendo la espada sin prestar atención a su entorno, el caballero Esdante, observándolo, preguntó al encargado del campo si le asignarían un maestro. Este respondió que el varón planeaba conseguirle uno pronto y mencionó a Sukran como posible instructor, una idea que el caballero rechazó enérgicamente con un no. El caballero protestó, recordando haber visto a Sukran la noche anterior bebiendo alcohol y gritando a los soldados, lo que lo hacía completamente indigno de la responsabilidad de guiar a alguien tan valioso. Molesto y decidido a evitar que el talento de Airen se desperdiciara, el caballero se dirigió de inmediato a hablar con el varón. Al encontrarse con el varón, les relató todas sus preocupaciones, lo que sorprendió enormemente al padre de Airen. Las palabras del caballero hicieron que el varón se cuestionara si su hijo realmente poseía un potencial tan excepcional. Esto lo llevó a reflexionar sobre la prestigiosa Academia de Esgrima Crono, la institución más renombrada del continente, que solo aceptaba a jóvenes con talentos extraordinarios, ofreciéndoles un trato superior al de muchos nobles. Mientras miraba la carta de recomendación, consciente de lo difícil que era ser aceptado y mantenerse en un entorno tan competitivo, el varón llamó a Airen. Con una sonrisa, le explicó la situación, asegurándole que no lo forzaría y que el camino sería arduo, pero la elección era completamente suya. Airen pidió tiempo para pensar. Solo en su habitación, Airen meditó sobre su pasado, los 10 años que había pasado inactivo. Finalmente, una profunda necesidad de cambiar su vida lo invadió, no solo por sí mismo, sino por el amor de su familia. Con esa firme resolución, Airen fue a la oficina de su padre y anunció con determinación que iría a la Academia Crono. Se realizaron los preparativos para su viaje. Airen se despidió de su familia junto al carruaje. Su padre lo despidió, su madre Amelia se secó las lágrimas y su hermana Kirill le deseó buena suerte. Durante el trayecto, Marcus, quien lo acompañaba, le preguntó a Airen si era su primera vez fuera del distrito, a lo que Airen respondió afirmativamente. Marcus le entregó un collar con un dije de espada, diciéndole que Kirill le había pedido que se lo diera. Airen se puso el regalo de su hermana, apretándolo en su mano con un silencioso agradecimiento por su cariño. Al llegar a la majestuosa Academia Crono, Marcus y Airen bajaron del carruaje. Airen admiró la majestuosa academia frente a él. Marcus se ofreció a acompañarlo hasta la entrada, pero Airen respondió que estaba bien, sorprendiéndolo. Pensó que desde ese momento debía acostumbrarse a actuar por sí mismo. Con lágrimas en los ojos, Marcus se inclinó y le deseó éxito. En la entrada, otro postulante aguardaba, Brett Lloyd, hijo del conde Lloyd del reino de Gabeiza, con una carta de recomendación de Sir Cole Swady. Era recibido con honores por 2 instructores. Poco después, uno de ellos notó a Airen, quien se presentó como Airen Ferreira, de la familia del barón Ferreira, y entregó su propia carta de recomendación, firmada por el respetado caballero errante Sir Bran Somerville. Los instructores reconocieron la reputación del honorable Sir Bran, le aseguraron a Airen que aprobaría el examen de entrada y lo invitaron a pasar al auditorio. Sin embargo, en privado los instructores se mostraron perplejos y escépticos, preguntándose por qué Sir Bran había recomendado a Airen.
a quien conocían como un noble holgazán, descuidado y aparentemente más débil de lo que los rumores sugerían. Airen entró al auditorio con dudas, y al abrir la puerta todas las personas se giraron para mirarlo. Él intentó mantener la calma. En el centro del auditorio, el instructor Ahmed se presentó, anunciando que sería el encargado de entrenar y evaluar a los 400 aspirantes. Ahmed notó el potencial de algunos jóvenes, destacando especialmente a Ilya Lindsay, a quien consideraba el segundo genio de su familia y posiblemente superior a su hermano. Brett, al ver a Ilya, se sintió irritado al comprender que sus posibilidades de quedar en primer lugar se reducirían drásticamente. Ahmed advirtió a todos que aún no eran estudiantes oficiales, sino aspirantes, que debían superar 2 pruebas difíciles y que un año después se presentarían en el mismo lugar para convertirse en estudiantes oficiales, aunque les esperaba un verdadero infierno al ingresar formalmente. Con una amplia sonrisa, Ahmed les ordenó dejar todas sus pertenencias y salir del auditorio. Los aspirantes salieron y Ahmed explicó que comenzarían con una sesión de entrenamiento físico para desarrollar resistencia. De pronto, comenzó a coser, anunciando una prueba física y exigiendo que todos lo siguieran, lo que sorprendió a los aspirantes. Ahmed aumentó la velocidad, separándose del grupo, sonriendo al ver a los que apenas podían seguirle el ritmo. Airen cosía casi al final, jadeando y luchando por recuperar el aliento. Brett intentaba mantener el ritmo, observando la situación desde atrás, y al ver a Airen, quien se había caído y temblaba completamente, pensó que se había ganado a pulso su apodo de noble holgazán. Airen sentía que su corazón estaba a punto de estallar. Era demasiado para él. Ahmed, a mitad del circuito, miró a Airen pero continuó cosiendo. Airen vio cómo las figuras de los demás se alejaban y, temblando, empezó a gatear, incapaz de dar un paso más. De repente, Airen logró levantarse y volvió a coser, sorprendiendo a Brett. Mientras cosía, pensaba que tenía que seguir adelante. Ahmed sonrió al verlo. Airen recordó su sueño, convencido de que lo que estaba soportando ahora no era nada comparado con el intenso entrenamiento del forastero en aquel sueño. Con todas sus fuerzas, derramando sudor, cosió con todo lo que tenía, decidido a ser como el hombre de su sueño, a esforzarse tanto como él y a dejar de ser un holgazán para siempre. Un instructor observaba desde fuera de la pista y se sorprendió de que Airen no se rindiera. A pesar de apenas mantener el equilibrio, él seguía cosiendo, y sus gestos y expresiones mostraban que algo fuera de lo común lo impulsaba. Finalmente, Airen cayó al suelo y, justo antes de perder el conocimiento, el instructor cosió hacia él, lo sostuvo y lo llevó a un lado. Al acostarlo, pensó que Airen estaba completamente agotado, que había superado los límites de su cuerpo, y consideró que su determinación era realmente interesante. Airen despertó confundido y, tras mirar a su alrededor, escuchó a un hombre que se presentó como el instructor Zon Tarhal. Este le informó que estaba en la enfermería y le aseguró que su salud estaba en perfecto estado. Airen le agradeció en voz baja. El instructor Zon bromeó diciendo que probablemente se verían con frecuencia, pero Airen respondió con seriedad, lo que llevó al instructor a aclarar que solo estaba bromeando. Luego, el instructor Zon le entregó un pergamino con la clasificación provisional de los aspirantes según la primera prueba física. Explicó que esa evaluación solo medía la resistencia y no influiría de forma definitiva en la admisión final, por lo que Airen no debía preocuparse demasiado. Al ver su nombre en la última posición, el puesto 400, Airen se sorprendió. El instructor Zon sonrió y le comentó que una posición baja podía ser un incentivo para esforzarse más y que seguramente esa clasificación cambiaría en un año, insistiendo en que no debía inquietarse. Al observarlo, el instructor Zon notó que Airen no parecía ni decepcionado ni despreocupado, confirmando que, tal como había escuchado, era interesante. El instructor Zon sacó a Airen de la cama, empujándolo suavemente por los hombros, afirmando que era imposible faltar a clases el primer día. Ya en el salón, un instructor se presentó como Karaka, uno de los responsables de su entrenamiento, y les dio la bienvenida explicando el horario diario: levantarse y desayunar de 6 a 8 de la mañana, entrenamiento de 8 a 12 del mediodía, almuerzo de 12 a 1 de la tarde, entrenamiento de 1 a 5 de la tarde,
cena de 5 a 6 de la tarde. Finalmente, entrenamiento mental y lecciones de educación general de 6 a 7 de la tarde. El instructor Caraca añadió que después de las 7 tendrían tiempo libre y acceso a todas las áreas de entrenamiento al aire libre y al gimnasio para practicar por su cuenta. Airen sosió con la idea de poder usar una espada durante ese tiempo libre. Sin embargo, el instructor Caraca les aclaró sonriendo que el entrenamiento con armas estaba prohibido por el momento, lo que sorprendió a Airen. Esa noche, un grupo de aspirantes, entre ellos Brett, se dirigió al gimnasio. Brett caminaba en silencio, mientras los demás conversaban sobre lo tediosas que resultaban las clases teóricas. Al entrar, quedaron impresionados con la amplitud del lugar y la cantidad de personas que ya entrenaban. Brett, en silencio, notó a Ilya levantando una basa con un peso considerable, haciendo sentadillas con intensa concentración. Asombrado, pensó que los rumores sobre ella se quedaban cortos y que solo con verlas se sentía claramente inferior, considerándola muy superior a los demás aspirantes. El grupo se sorprendió al verla, pero luego notaron a Airen, quien hacía press de banca con una basa sin peso. Se burlaron de él llamándolo noble holgazán y preguntándose con sarcasmo por qué se había esforzado en la última prueba, dudando que pudiera cambiar después de tanto tiempo inactivo. Mientras Airen levantaba la basa con todas sus fuerzas, el joven que se reía predijo que pronto volvería a perder el conocimiento. Esos comentarios hicieron que Ilya mirara hacia el grupo de Brett mientras se secaba el sudor. Brett insistió a su grupo a seguir, pero entonces se percató de Judith. Al observarla, pensó que, aunque era una plebeya, había logrado quitarle el segundo puesto en la clasificación y que debía ser muy fuerte por el esfuerzo que habría hecho para entrar a la academia. La miró fríamente, decidido a no permitir que alguien como ella la superara. Sin embargo, Judith se giró bruscamente y le pidió que dejara de mirarla. Brett, confundido, le preguntó si se dirigía a él, y ella, molesta, le dijo que se fuera porque la estaba molestando. El grupo de Brett se acercó con hostilidad, recordándole a Judith que estaba frente a un noble y que no podía tratarlo groseramente. Judith, con desdén, preguntó si esos eran sus pesitos falderos. Uno se acercó para exigirle que se arrodillara y pidiera perdón, pero de pronto Judith levantó la voz y les ordenó que se callaran. Brett pensó que el comentario iba dirigido a él, pero se dio la vuelta y su grupo desvió la mirada al ver que Ilya se acercaba a Airen, quien insistía en seguir entrenando. Ilya le preguntó si no le molestaba que le hablara, y Airen la miró fijamente. Judith observó la interacción entre Ilya y Airen. Confundida, Ilya le señaló con el dedo y le dijo algo a Airen, ante la sorpresa de varias personas que observaban la escena. Al terminar la conversación, Ilya se alejó tranquilamente, se dirigió a la puerta y salió del gimnasio. Airen miró la puerta en silencio, luego miró a los lados y la gente cercana se dio la vuelta rápidamente, disimulando y continuando con sus ejercicios. Brett y Judith se dieron cuenta de que no habían oído nada de la conversación entre Ilya y Airen. Intrigada y molesta, Judith decidió confrontarlo directamente. Al llamarlo, Airen se mostró sorprendido y guardó silencio, lo que la irritó aún más. Exigiéndole una respuesta, le pidió que hablara rápido. Airen, confundido, le preguntó a qué se refería, y entonces ella, desafiante, le preguntó qué había hablado con Ilya Lindsay. Judith, sorprendida y molesta, confrontó a Airen, dudando de que Ilya solo le hubiera enseñado a hacer press de banca. Airen, un poco inseguro, insistió en que no mentían y que solo se habían conocido ese mismo día. Judith suspiró, se alejó y le sugirió que cambiara esa expresión. Airen la miró y decidió enfocarse en su entrenamiento, pensando en cómo mejorar. Brett se acercó y le preguntó su charla con Ilya y Judith. Un mes después, en el gimnasio, Brett observaba con atención cómo Ilya ayudaba a Airen con las sentadillas y la respiración. Aunque trató de restarle importancia, se convenció de que nunca llegaría a superar a Ilya, que probablemente se llevaría el primer puesto. En cambio, sobre Airen tenía una opinión distinta. Alguien que nunca se había esforzado realmente no podía alcanzar ese nivel. Las burlas lo motivaban y la ayuda de Ilya lo impulsaban, pero Brett creía que, al no ver resultados rápidos, Airen volvería a ser el mismo holgazán de siempre. Con la ambición de asegurar el segundo puesto, Brett llevó a su grupo a la pista. Se molestó al ver la fuerza con la que Judith corría y,
Aunque su grupo estaba cansado, no les prestó atención y los presionó con hesitación. Les advirtió con frialdad que, si les costaba mantener el ritmo, podían quedarse atrás, impulsándolos a esforzarse al máximo. 3 meses más tarde, en el gimnasio, los instructores Ahmed y Karaka comentaban que ese año había aspirantes prometedores, destacando la autodisciplina de Judith, Brett e Ilya. Karaka, sonriendo al ver a Airen, reconoció que ya no merecía el apodo de noble holgazán debido al esfuerzo que estaba demostrando. Poco después, el instructor Ahmed anunció una evaluación intermedia que consistía en completar una ruta en un tiempo límite. Algunos aspirantes se asustaron, pensando que era imposible, pero Ahmed les aseguró que, aplicando lo aprendido en resistencia y natación, no tendrían problemas, aclarando que lo importante era terminar a tiempo, no el orden de llegada. Añadió un incentivo: los 5 primeros recibirían premios personales del maestro de la academia. La prueba sería en 10 días, y las clases se suspenderían, permitiendo a los aspirantes usar el tiempo para prepararse sin descuidar su alimentación. Fuera del salón, el grupo de Brett comentaba el anuncio. Le manifestaron su confianza, convencidos de que completaría la prueba, pero él, sin prestarles atención, reflexionó que nada le impediría estar entre los 5 primeros, a pesar de la presencia de Ilya y Judith. Sin embargo, se preguntaba por qué la presencia de Airen seguía molestándole. Mientras tanto, en el gimnasio, Judith, satisfecha con su serie, se sorprendió al ver a Airen de rodillas, exhausto. Al observar cómo se recuperaba para seguir con las sentadillas sin descanso, Judith reflexionó sobre su propia mejora física y decidida a no quedarse atrás de ese holgazán, retomó su entrenamiento con firmeza, jurándose no rendirse. En otra ocasión, en el gimnasio, Karaka le preguntó a Ahmed cuántos aspirantes aprobarían, a lo que Ahmed respondió que unos 30. Fueron interrumpidos por el maestro Ian de la Academia Crono, quien se acercó y consideró que era un buen número, explicando que prefería observar por sí mismo antes de fiarse de rumores. Al saludar a Karaka, el maestro Ian le preguntó si era el recién llegado del reino de Adán, a lo que Karaka confirmó con orgullo. También le preguntó qué edad aparentaba, y Karaka, nervioso, respondió 55, aunque el maestro Ian en realidad tenía 90. El maestro Ian, al observar a los aspirantes, notó la atmósfera renovada del gimnasio y fijó su atención en Ilya. Karaka le explicó que ella era la segunda joya de la familia Lindsay y que destacaba por mantener constantemente el primer puesto. El maestro Ian sintió compasión por Ilya. A pesar de tener el talento para elegir otro camino, había decidido seguir la senda familiar y cargaba con un peso en el corazón que él deseaba desapareciera pronto. Luego, el maestro Ian observó a Judith, concentrada en las sentadillas con la basa, repitiéndolas con obstinación. Preguntó si era la chica que Karaka había mencionado, y este lo confirmó. Preocupado por su esfuerzo y el riesgo de perder tanto talento, el maestro Ian quiso saber si habían intentado detenerla. Caracas respondió que sí, pero que Judith era muy testaruda y no escuchaba. Aún así, Ian comentó que valía la pena intervenir. Supuso que debía tener una razón para exigirse tanto y decidió hablar con ella. Se acercó, mientras Karaka le preguntaba a Ahmed si creía que el maestro lograría convencerla. Ahmed respondió que nadie desobedecía al maestro, pero se sorprendió al verlo alejarse justo cuando Judith comenzaba otra serie. El maestro Ian simplemente dijo que ella era demasiado terca y que solo se detendría si escuchaba una buena razón. Finalmente, el maestro Ian preguntó por Airen. Después de observarlo durante 30 minutos haciendo sentadillas sin detenerse, el maestro Ian comentó con admiración: su mente ahora domina su cuerpo, y le pidió que lo dejaran entrenar hasta que él mismo se rindiera. Más tarde, en su habitación, Airen se dejó caer exhausto y reflexionó sobre los acontecimientos inusuales. Judith y Brett, que antes lo ignoraban o se burlaban, ahora le prestaban atención. Se preguntó por qué Ilya lo ayudaba, ya que no parecía alguien que actuaba solo por simpatía. Decidió dejar de pensar y se quedó dormido. En su sueño, Airen se encontró en una habitación cubierta por una tela roja. Una mujer con una túnica de mismo color, parecida a su madre, lo sostenía con ternura mientras él se sentía adormilado. Hacía mucho tiempo que no la veía, y su sola presencia le devolvía una paz que creía perdida. Aunque sabía que no era exactamente su madre, el calor de aquel abrazo era profundo, familiar. Por un instante, deseó quedarse allí para siempre, como antes,
cuando dormía solo para volver a verla. De pronto, la tela de las hojas se rasgó. A través del desgazo apareció el forastero, más grande y claro que nunca. Airen lo miró con sorpresa, mientras la figura de su madre le tomaba suavemente la mano. Él colocó la suya sobre la de ella y, con una leve sonrisa, le dio las gracias. Ya era el momento de irse. Despertó de su cama, no con tristeza, sino con una determinación nueva. Por primera vez, estaba listo para avanzar. Con esa firmeza, se dirigió hacia la pista de evaluación. Brett lo observó en silencio, aunque pronto desvió su atención hacia Judith, quien había entrenado con tanta intensidad en los días previos que ahora lucía agotada incluso antes de comenzar. Con confianza, Brett pensó que, si todo seguía según lo esperado, tanto él como Judith estarían entre los 5 primeros. Mientras Airen se preparaba, serio y concentrado, Ilya lo observaba con curiosidad. Justo antes de que el instructor Ahmed anunciara el inicio de la prueba, reiterando las reglas, explicó que la evaluación constaba de 4 etapas supervisadas y que solo se podía avanzar tras completar la anterior. Enfatizó que lo realmente importante era terminar dentro del tiempo límite y demostrar el progreso obtenido tras meses de entrenamiento. Con una orden firme, dio inicio a la prueba. La primera etapa fue el press de hombros con barra. Ilya se destacó de inmediato, completando el ejercicio con una precisión y concentración notable. Brett la observó desde ojo. Reconoció su inalcanzable velocidad, pero se motivó pensando, si ella pudo, yo también puedo. Para su sorpresa, Airen ejecutaba el ejercicio con una intensidad inusual. Brett se preguntó si Airen había perdido el juicio o si pretendía desplomarse tan pronto. Al ver que Ilya ya había terminado y se alejaba, Brett pensó con amargura lo increíblemente rápida que era. Poco después, el instructor gritó con fuerza el nombre de Airen Fazaira, anunciando que había pasado la segunda etapa. Brett no pudo evitar pensar que era imposible, sintiendo una profunda frustración. Algunos aspirantes murmuraban incrédulos, preguntándose cómo lo había logrado, mientras otros confiaban en que sería eliminado más tarde. En la segunda fase, que consistía en saltos sobre caja, Airen comenzó con una determinación renovada. Pensó que podían burlarse todo lo que quisieran, pero ahora entendía el porqué de su antigua confusión. Dentro de él había cambiado profundamente. Mientras saltaba, sentía su cuerpo arder con una energía, sin pensar en sus límites, sino en cómo superarlos. Por primera vez, comprendió que estaba trabajando a su propio ritmo. El instructor Ahmed lo observaba sorprendido, viendo cómo Airen aceleraba y saltaba con más agilidad, cada impulso más poderoso. El asombro de Ahmed fue evidente cuando anunció que Airen había pasado la segunda etapa. Mientras levantaban pesas, Brett y sus amigos quedaron boquiabiertos. Al escuchar un grito de esfuerzo, Brett giró la cabeza y vio a Judith levantando la barra con todas sus fuerzas. Desde un rincón, el maestro Ian observaba con atención y satisfacción el ímpetu de esta nueva generación. La tercera etapa era una carrera de larga distancia. Airen corría con fuerza, impulsado por una determinación renovada. Al escuchar sus pasos, Ilya se giró, pues él estaba a punto de alcanzarla. La mirada de Airen era fija y decidida, y al verla pensó que debía superarla. Sintiendo esa extraña sensación, sacudió la cabeza para despejarse y continuó con los ojos brillando de determinación. En ese momento, una figura se movió con una velocidad impresionante. Judith los adelantó a ambos, demostrando haber superado las etapas anteriores a un ritmo asombroso. Airen se quedó sorprendido. Judith corría con toda su determinación, repitiéndose a sí misma, «Nunca jamás perderé». Recordó los interminables días de entrenamiento, el cansancio, las dudas y también las crueles críticas, las acusaciones de buscar atención, de no saber su lugar como plebeya y el desprecio constante por no pertenecer a la aristocracia. Pero tenía algo claro. Nadie sabía lo duro que había trabajado para llegar hasta allí y no iba a perder contra nadie, nunca. Judith cruzó la línea de la tercera etapa exclamando, «No voy a rendirme». Sin detenerse, se lanzó a la cuarta y última prueba, natación de larga distancia. Jadeando, usó todas sus fuerzas para avanzar. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Un calambre agudo le atravesó la pierna. Frustrada se preguntó, «¿Por qué justo ahora?». Mientras Ilya la rebasaba con facilidad. Al ver cómo Ilya se alejaba, la desesperación la invadió y en su mente resonó un pensamiento. «Entonces no podré ganar aunque me esfuerce». Pero, a pesar del miedo y el dolor, volvió a moverse y siguió nadando,
Las lágrimas se mezclaban con el agua y todo le parecía terriblemente injusto. El dolor persistía y el cansancio la dominaba poco a poco. Su cuerpo comenzó a hundirse lentamente. El mundo se desvanecía a su alrededor. Solo quería descansar y sentía que perdía el conocimiento, cuando de pronto sintió algo extraño. En ese momento, Airen tomó a Judith, la llevó a la superficie y la arrastró hacia la orilla mientras ella tosía sin parar. Aunque débil, los reconoció al instante. Mientras la cargaba, Judith logró preguntar, con esfuerzo, qué estaba haciendo. Él, sin detenerse, respondió que casi llegaban. Frustrada y exhausta, ella murmuró que era molesto. Una vez en la orilla, Airen le preguntó si estaba bien, pero el instructor Karaka lo interrumpió y le ordenó que dejara a Judith bajo su cuidado y continuara con la prueba. Airen obedeció de inmediato, lanzándose de nuevo al agua, mientras Judith lo observaba y murmuraba para sí misma que era un idiota. Más tarde, un grupo de aspirantes finalizó la prueba con una sensación de frustración, sintiendo que su esfuerzo no había rendido frutos. Sin embargo, el instructor Karaka se acercó para animarlos, recordándoles que aún no era el momento de rendirse. Con una sonrisa, les explicó que habría una segunda evaluación, mucho más flexible, y que, con determinación, aún podrían aprobar. Sus palabras los motivaron a levantarse y seguir adelante. Los instructores Ahmed y Karaka comentaron lo sobresaliente que había sido el grupo de aspirantes de este año, superando al anterior, y destacaron el gran talento presente, especialmente en algunos de ellos. Sorprendentemente, Airen Ferreira fue considerado el héroe del día, a pesar de haber quedado en el puesto 34 de 35. Algunos aspirantes, sin embargo, se burlaban de Airen por su estúpida acción, aunque uno de ellos admitía que, gracias a él, había conseguido el quinto lugar. Poco después, Brett felicitó a ese aspirante y recibió elogios por quedar segundo. Sin embargo, Brett observó a Airen con intriga. Con cierta frustración, reconoció que, con su nivel actual, no habría podido igualar el rendimiento de Airen en la prueba y que, de no haber sido por el calambre de Judith, él habría quedado en el cuarto lugar. Ante esa reflexión, Brett sintió que había sido completamente derrotado. Al día siguiente, Ilya se acercó a Airen mientras entrenaba y le preguntó por qué había hecho eso. Airen, algo confundido, le preguntó si se refería a haber salvado a Judith, y Ilya asintió. Entonces, con seriedad repitió la pregunta: ¿por qué lo hiciste? Airen le confesó que simplemente no podía actuar de otra manera. Ilya, molesta, le dijo que dejara de decir tonterías y le explicó que los instructores habrían rescatado a Judith, por lo que él no tenía que intervenir. Además, les recordó que había arriesgado algo tan valioso como el premio del maestro, el mayor honor del continente, y les reclamó no haber pensado en la oportunidad que perdió para contraatacar a quienes lo menospreciaban y se burlaban de él, preguntándole si al menos se daba cuenta de eso. Airen, tras un momento de silencio, admitió que sabía que lo llamaban el noble holgazán y que alguna vez se había sentido atrapado por mucho tiempo. Sin embargo, explicó que había una razón para su acción. Durante mucho tiempo se había sentido atrapado y hundido. No había intentado salir por sí mismo. No obstante, explicó que fue su familia quien lo salvó y que, gracias a esa experiencia de haber sido ayudado a salir a la superficie, no podía ignorar a alguien que se estuviera ahogando. Con una sonrisa afirmó que esa era su única razón. Ilya guardó silencio por un momento. Luego se dio la vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, les recordó a Airen que él mismo había dicho que nunca había empuñado una espada hasta el año pasado, lo cual él confirmó. Ella le advirtió que el arte de la espada y el entrenamiento físico eran distintos. Ambos requerían dedicación, pero en la espada, el talento era esencial. Con frialdad, añadió que, quizás por su impulso del día anterior, había perdido la oportunidad de recibir instrucción directa del maestro. Finalmente le advirtió que, si algún día se derrumbaba por las burlas, ella no volvería a ayudarlo, y le deseó que no se arrepintiera de su elección. Airen no pudo contenerse y le preguntó a Ilya por qué le había ayudado en primer lugar. Ilya, tras un momento de reflexión, respondió que no estaba segura, pero simplemente no le gustaba que se burlaran de alguien sin conocerlo. Poco después, el maestro Ian anunció los resultados de la evaluación intermedia. 35 estudiantes aprobaron el primer examen y 78
el segundo, sumando un total de 113 clasificados. Además informó que los 5 mejores de la primera prueba recibirían un reconocimiento especial, una reunión con el maestro de la academia. De repente recordó que había olvidado a alguien, el estudiante número 311, Airen, quien debía acercarse al podio. La noticia sorprendió no solo a Airen, sino también a Ilya y Brett, quienes mostraban un gran asombro. El maestro añadió que la rivalidad es curiosa, pues al esforzarse por alcanzar a los de adelante y evitar ser superado por los detrás, uno puede descubrir habilidades inesperadas. Sin embargo, advirtió que obsesionarse con el resultado puede hacer perder de vista algo más importante, quienes nos rodean y el verdadero propósito del entrenamiento y la competencia, que es fortalecerse para hacer lo correcto. Destacó que Airen había actuado de forma diferente, sacrificando su tiempo para salvar a una compañera, y que todos los instructores coincidían en que su acción tenía un gran valor. Airen subió al podio entre aplausos, incluyendo los de una sonriente Judith. En la oficina del maestro Ian, Brett reflexionaba sobre su visión limitada. El maestro Ian, con una sonrisa, le aconsejó no humillarse, porque quien es cesado no reconoce sus errores. Brett reconoció su arrogancia y apego a sus métodos, y prometió aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje, despidiéndose con respeto. Por su parte, el maestro Ian consideró a Brett talentoso, consciente de su posición, decidido a mejorar y con un gran liderazgo. Aunque todavía mostraba cierta obstinación noble, pensaba que, en otra ocasión, Brett habría sido el primero, pero ese año había muchos estudiantes destacados. Luego fue el turno de Ilya, quien expresó su deseo de entrenar junto a él como recompensa. El maestro Ian le aconsejó no dejar que otros controlaran su vida, sino vivir según su propia voluntad. Sorprendida, Ilya escuchó mientras él les recomendaba regresar a casa para aprender las técnicas de espada de su familia, pues eso le sería más útil. Sin embargo, ella insistió en que quería que él la entrenara. El maestro Ian suspiró pensando que era ingenuo esperar que reaccionara distinto a los consejos de un anciano. Y luego finalmente le preguntó si estaría dispuesta a entrenar en la academia, a lo que Ilya aceptó con gratitud. Finalmente, el maestro Ian llamó al último de los destacados, Airen. Con calma le preguntó qué recompensa desearía recibir, aclarando que no tenía que ser algo material, invitándolo a pedir libremente. Mientras esperaba su respuesta, el maestro Ian pensó que, en realidad, lo que más le interesaba era escuchar lo que Airen diría. Airen, aún sintiéndose torpe por no saber cómo expresar lo que quería, confesó al maestro Ian su deseo de reconciliarse con alguien. Bajó la mirada, consciente de lo extraño de su petición, y pidió disculpas. Sin embargo, el maestro Ian, con calma reconfortante, le agradeció su sinceridad y comprendió la confusión de Airen, quien, tras haber sido un joven retraído, ahora se sorprendía al ver a alguien mostrarle cercanía después de tanto desprecio. El maestro Ian escuchó atentamente, y Airen sintió que la conversación le había sido de gran ayuda. El maestro Ian se alegró de haber dado un consejo fuera de la esgrima después de mucho tiempo, y se sorprendió al saber que involucraba a Ilya Lindsay y su amistad con Airen. Luego, el maestro Ian sugirió pasar al tema de la recompensa por su notable acción, aclarando que el consejo personal no era parte de ella. Le preguntó a Airen qué deseaba aprender sobre el entrenamiento con la espada, pero Airen, avergonzado, admitió que solo había practicado esgrima por su cuenta durante un mes y no sabía bien qué pedir. El maestro Ian les recordó la importancia de la confianza en un espadachín y finalmente le dijo que podía usar su recompensa en otra ocasión, ofreciéndole su ayuda cuando la necesitara. Airen aceptó con respeto y gratitud. Desde su ventana, el maestro Ian observó a Airen marcharse, concluyendo que era un joven inusual, sin rastro de ansiedad por su inexperiencia en la espada y con un objetivo sorprendentemente claro, como si alguien lo guiara. Recordó entonces que ya había conocido a alguien igual de talentoso, confiado y de carácter impredecible, pero Airen desprendía un aura diferente. Más tarde, mientras Airen hacía flexiones, Judith se acercó y comentó que sabía que estaría entrenando de nuevo. Les recordó que las clases de esgrima comenzarían al día siguiente y que ahora solo usarían espadas. Sorprendido, Airen le preguntó por qué había venido. Judith se sonrojó, bajó la mirada y le dio las gracias. Le prometió devolverle el favor, aunque Airen, desconcertado, le dijo que no era necesario. Con una mezcla de timidez y decisión, Judith le propuso que fueran amigos, señalando que él siempre comía solo.
Antes de que Airen pueda responder, Judith, entusiasmada, se adelanta y sugiere entrenar juntos con la espada, dándole un golpe en el brazo. Luego, con una expresión más seria, le pide una respuesta. Nervioso, Airen asiente de inmediato. Judith se despide, asegurándole que no lo molestará más y que puede seguir entrenando. Airen, todavía con el brazo adolorido, se quedó con una inesperada sensación de alegría. Más tarde, mientras conversaba con Judith, Airen se mostró sorprendido por las espadas. Otros aspirantes notaron la inusual amistad entre ambos, mientras Brett, intrigado, se preguntaba qué habría pasado entre Airen e Ilia, dado el evidente distanciamiento entre ellos. Finalmente, el instructor Ahmed anunció el inicio de las clases de esgrima, indicando que era el momento de ver los frutos de los últimos 4 meses. Los aspirantes se apresuraron a elegir sus espadas de madera, y tanto Judith como Brett sintieron un nuevo nivel de equilibrio y fuerza al blandirlas, conscientes de su progreso físico. Pero de pronto, la atención de todos se volcó en Airen. Ilia lo observaba discretamente mientras él se detenía frente a una enorme espada. La descolgó de la pared y la examinó con atención. Al blandirla con un solo movimiento, una fuerte ráfaga de viento sorprendió a todos. Aunque algunos intentaron restarle importancia al suceso, los instructores Ahmed y Karaka lo observaron con interés y coincidieron que su postura era casi ejemplar. Entre risas y burlas sobre la inexperiencia de Airen en la esgrima, Brett, al ver su movimiento, sintió una punzada de frustración y dio un paso al frente. Sin decir palabra, se acercó a Airen, quien lo miraba confundido, y, con la espada en mano, lo desafió a un duelo. Airen, sorprendido, desvió la mirada mientras el maestro Ian, con una leve sonrisa, asentía en silencio. Tras un breve momento, Airen finalmente aceptó el duelo. Sin embargo, el instructor Ahmed, molesto, intervino para preguntar qué estaban haciendo y les recordó que los duelos solo están permitidos después de las clases. Mientras tanto, el instructor Karaka se preguntaba cuál era el motivo del desafío de Brett hacia Airen. Ahmed levantó la voz insistiendo en la importancia de mantener el orden. Sin embargo, el maestro Ian, con una sonrisa, dio un paso al frente y les concedió permiso, afirmando que había excepciones. Se colocó entre ellos y advirtió que intervendría si la situación se tornaba peligrosa. Airen y Brett se miraron fijamente y asintieron con confianza, aceptando las condiciones. Brett atacó con determinación, blandiendo su espada y cortando la distancia, mientras Airen permanecía inmóvil, con la mirada fija, sorprendido por la velocidad con la que Brett atacaba. Airen se defendió con rapidez y Brett, al notar una abertura, arremetió con confianza rozando el rostro de Airen con la espada. Sus pies resbalaron, pero logró mantenerse firme. Brett lanzó una secuencia de ataques rápidos, mientras Airen se defendía con su enorme espada como si fuera un escudo. Los presentes se asombraron de que Airen siguiera firme, contrariamente a lo que esperaban. Judith, tensa y en silencio, se preguntaba por qué Brett lo ponía a prueba de esta manera. Brett retrocedió para evaluar a Airen, notando que sus reflejos no eran malos, pero sus movimientos eran torpes, lo que le hizo dudar si Airen realmente tenía interés en la esgrima y que sus habilidades eran peores de lo que él creía. Decidido a descubrir el verdadero poder de su rival, Brett se lanzó de nuevo de frente, pero Airen levantó su espada sobre la cabeza. Brett, atónito, vio cómo la punta de la espada de Airen descendía en un corte peligroso. Además, notó que el rostro de Airen había cambiado. Rápidamente, Brett se colocó a un costado. Sus miradas se cruzaron y, en un instante, Brett desarmó a Airen, haciendo volar su espada y apuntándole con la suya, declarando su victoria. Tras el duelo, el instructor Karaka anunció el último punto del día, la división de los aspirantes en clases de esgrima para el día siguiente. La clase A, con solo 10 aspirantes, entre los que estaban Ilia, Brett y Judith, sería la más fuerte y su entrenamiento el más intenso y exigente. Luego mencionó la clase B con 35 aspirantes y C con 54 aspirantes. Airen, que aún no había sido nombrado, quedó atónito al escuchar que había sido asignado a la clase F. Más tarde, Judith se mostró furiosa, gritando que Brett había sido un idiota al presumir de su superioridad y de su estatus aristocrático. También descargó su ira contra quienes lo seguían ciegamente. Airen, mientras practicaba con la espada, sorprendido por su reacción, le pidió que no se enfadara por él. Agradeció su apoyo, pero confesó que le incomodaba verla tan alterada por su causa. Judith se sonrojó,
Lo miró con dureza y, sin previo aviso, le dio un golpe, negando que se preocupara por él. Mientras tanto, en su habitación, Brett reflexionaba sobre el duelo. Se sorprendió de haber esquivado el corte de Airen y comprendió que no fue solo la espada, sino la fuerza que emanaba de su mirada y expresión, como si hubiera concentrado todo su espíritu en ese golpe. Sentado, apretó el puño. Entonces se preguntó qué expresión mostraba él al blandir su propia espada. Al día siguiente, el instructor Zon Tarhal, sustituto de la clase F, le preguntó a Airen si conocía más técnicas de espada. Airen se disculpó, pero el instructor Zon sonrió y le aseguró que no había motivo para hacerlo, ya que su formación en esgrima aún no había comenzado. Luego le preguntó si creía que obtendría buenos resultados al inicio y qué se necesitaba para que un joven atrasado alcanzara a sus compañeros. Airen sugirió el esfuerzo, pero Zon negó esa idea. Blandió la enorme espada y afirmó que lo fundamental era el talento. Añadió que el esfuerzo era importante, pero no bastaba, ya que muchos llevaban años practicando. Finalmente, le dio a Airen una semana para aprender todos los fundamentos del manejo de la espada grande, prometiéndole un traslado inmediato a la clase C si lo lograba, lo que dejó a Airen sorprendido. Ante la duda, Airen preguntó qué pasaría si fracasaba. El instructor les respondió que seguiría en la clase y continuaría entrenando. Poniendo una mano en su hombro y sonriendo, le aconsejó que, si descubría que no tenía talento, lo mejor sería abandonar la academia por voluntad propia. Airen, decidido, prometió esforzarse al máximo, y el instructor, confiado de su diligencia, afirmó que eso era lo que esperaba. Airen comenzó a practicar con su espada. Para el segundo día, el instructor Zon le corrigió la postura. Al tercer día, el instructor lo elogió por sus mejoras. Para el quinto día, Airen ya había logrado una buena postura. Finalmente, al sexto día, el instructor Zon reflexionó sobre el impresionante ritmo de progreso de Airen, superando incluso su propio avance pasado, confirmando su claro talento para el esgrima. Más tarde, Airen le pidió a Judith que lo observara mientras practicaba, ya que sería evaluado al día siguiente. Judith sonrió. Le advirtió que sería exigente y lo golpearía si lo hacía mal. Siguiendo sus movimientos con atención, de repente su rostro se llenó de sorpresa y Airen, preocupado, preguntó si estaba bien, pero Judith solo levantó el pulgar y sonrió. Al día siguiente, el instructor Zon Tarhal se encontraba en la enfermería. Uno de los asistentes, al notar su regreso, comprendió de inmediato lo que significaba. Zon sonrió y asintió con tranquilidad. Airen había sido ascendido a la clase C.